Una de estas bendiciones tan grandes que ya disfrutamos ahora es que tenemos victoria en Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice, y el jueves y domingo próximo estaremos hablando más de esto, que ya el creyente está sentado con Cristo en gloria. ¿Sabe lo que significa eso? Miren, le voy a dar un adelanto. Este no es mi mensaje, pero le voy a dar un avance de esta semana. Cuando venció Jesucristo, el Padre lo exaltó y le dijo: siéntate aquí a mi derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Él vence y los resultados de su victoria continúan más allá de su vida terrenal y nos alcanza a nosotros. Dice: siéntate aquí, dice el Padre, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El Señor nos dice que ahora al lado de Cristo también estamos sentados nosotros en posición de victoria espiritual. Gloria a Dios por eso. Esa es ya nuestra posición en Cristo. ¡Qué bendición más grande! Nosotros vivimos la vida cristiana porque vale la pena vivirla. Predicamos a Jesucristo porque vale la pena predicar. Nosotros, si la vida cristiana no fuera victoriosa, si Cristo no fuera triunfante, sería un poco necio estar abrazando a un Cristo muerto, frío, que simplemente tenemos el recuerdo vivo. No, pero tenemos un Cristo vivo. Ahora, pensando en esto, hemos hablado ya que Cristo venció sobre los elementos de la naturaleza, las enfermedades. Él venció sobre las tempestades. Él cambió el agua en vino, es decir, que Él tenía todo dominio sobre la creación, los elementos naturales. Hemos hablado también que Cristo tenía victoria sobre Satanás. Todo principado, toda autoridad del mundo espiritual que se oponga a Dios, Cristo lo ha vencido. Él echó fuera a los demonios y Él venció sobre ellos en la cruz. Además de eso, hemos hablado que Cristo venció la cultura imperante de su tiempo, retomando los valores del reino de Dios y poniéndolo en su lugar, y oponiéndose de una manera contracultural de las creencias y valores establecidos ya en su sociedad. Él lo hizo solo, Él lo hizo en el poder del Espíritu y venció. Hoy yo quiero hablarle que Cristo triunfó sobre los poderes de su tiempo. Pero todo esto, Él lo hizo de la siguiente manera, de una manera consistente. Miren, si en una batalla un ejército tiene una batalla ganada, no quiere decir que con esa batalla ganada tiene la victoria. En una competencia hay un proceso de eliminación. Si un competidor gana un juego, no quiere decir que ganó el torneo. Que gane la mayoría a veces no determina que gane el torneo. Tiene que haber una victoria consistente en el tiempo. Ese fue Jesucristo. Él venció sobre todo lo que hemos hablado, pero de una manera consistente. No lo hizo sobre una etapa, no lo hizo eventualmente, sino que Él nació, vivió, murió y resucitó de una manera victoriosa. Su historia es consistente. Amén. Su victoria además es coherente. ¿Qué quiero decir con eso? Si Él vence sobre su cultura, pero su corazón no es íntegro, su victoria no es coherente. Puede ser que esté venciendo en unas áreas, pero derrotado en otras. Puede ser que sea victorioso en la vida pública, pero en la vida privada esté derrotado. Puede ser que tenga victoria en la familia, pero en la predicación del evangelio esté derrotado, o viceversa. Puede ser que en la economía esté venciendo a alguien, pero en su vida espiritual esté derrotado. No, la victoria de Cristo es coherente. ¿Qué quiere decir? Que en todos los aspectos de la vida se manifestaba su victoria y no había una de ellas en la que sufriera ni por un instante un revés.
Gloria a Dios por eso. En tercer lugar, la victoria de Cristo es de un corazón puro. ¿Por qué? Porque aun cuando pudiera ser consistente en el tiempo y pudiera ser coherente en todas las áreas de su vida, no quiere decir necesariamente que con eso se agrade a Dios. Déjeme decirle que yo he conocido personas muy íntegras, y es lo que quiero decir con coherencia. Personas íntegras. Pero si esa integridad no la está viviendo para agradar a Dios, si esa integridad no está bajo los mandamientos de Dios y en obediencia y sujeción a Dios, esa no es una victoria rotunda. Cristo hizo todo esto y lo hizo en una actitud de adoración. Lo hizo por los mejores motivos. Lo hizo por agradar a Dios y darle a Él toda la gloria. Eso al final es vencer. Amado hermano, si Cristo ha vencido de manera consistente, coherente y con un corazón de adorador, un corazón puro, nosotros podemos entonces tener confianza en Él para que nos lleve en ese mismo grado de victoria en victoria. Ahora, hoy quiero hablarle, le dije que Cristo triunfó sobre los poderes del mundo. Hay muchos poderes establecidos en la sociedad. Los más comunes para nosotros puede ser llamado el poder político, el poder financiero, el poder religioso y así diferentes esferas de poder. Todas estas esferas de poder están administrando autoridad sobre la vida de los hombres de un grado u otro. Ahora, el mundo, con esos grados de poder y esas esferas de poder establecidos sobre la conducta y la sociedad, están manifestando en la mayoría de los casos la naturaleza de Satanás. Y no están sirviendo en última instancia a los propósitos e intereses del reino de Dios. Nosotros sabemos que detrás de la esfera natural, el background, está Satanás con sus demonios y todas las entidades de poder espiritual, que nosotros no dialogamos con ellos directamente y que ellos no introducen sus propósitos y su agenda directamente en la vida de los hombres de una manera necesaria. ¿Qué es lo que hace Satanás? Ellos, a través de los poderes establecidos que no responden a la palabra de Dios y a la gloria de Dios, entonces lleva adelante su agenda y su dominio sobre la vida de los hombres. En el tiempo de Jesucristo, Él estuvo bajo diferentes esferas de poder y sobre todas ellas triunfó. Veámoslo desde su nacimiento. Mateo capítulo 2, versículo 13. Jesús acaba de nacer. Llega la noticia al palacio. Herodes le dice a los magos: vayan, infórmense mejor y cuando tengan toda la información vengan acá porque yo quiero ir allá y adorarle. Qué bueno el presidente. Ese hombre no quería adorar al Señor. Pero cuando los magos, advertidos en sueños, dijeron que no pudieron regresar al palacio, sino que se fueron por otro camino, Herodes, al verse burlado, ¿cómo respondió? Él quiso matar. En ese instante, él hizo un decreto. Todos los niños menores de 2 años, según el cálculo de la aparición de la estrella de los magos, debían morir. Aquí vemos a una persona en posición de poder y que está ejecutando el poder que se le ha conferido de una manera injusta, y donde él es el rey de su propio reino y Dios ni ninguna agenda de Dios puede amenazar su seguridad política. Por tanto, va a ejecutar el poder a su máxima expresión brutal
para eliminar cualquier amenaza. En ese mismo instante, Jesús es un bebé. ¿Cómo Jesús podría defenderse de ese Herodes? Ese instante hay un José y una María, pobres, humildes, sencillos, que su mayor riqueza es un corazón para Dios. Pero como José, que no tenía ni dónde dar a luz su esposa, pudiera hacer frente a una amenaza real del poder político de su tiempo directamente contra él. Lo que tenía José y María en su espalda era una diana, un target del mismo rey del momento. ¿Cómo pudieron defenderse a esa amenaza? ¿Cómo pudieran escapar? ¿Cómo pudieran estar protegidos? En el momento en que está subiendo en el pensamiento de Herodes el intento de matar a Jesús, en ese momento dice Mateo capítulo 2:13, cuando ya le había oído un ángel del Señor, se apareció en sueño José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Amado hermano, el Dios del cielo y el Dios de la tierra tiene un sinfín de recursos a tu disposición. Dice que Él manda a su ángel acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Dice el Señor en su palabra que Él llama a los ángeles servidores suyos, sus mensajeros, a favor de los coherederos del reino de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo, los rodea y los guarda y los defiende y los protege. El Señor tiene recursos y no escatima enviar ángeles a favor de ti cuando llegue el momento necesario. Mateo capítulo 2 versículos 19 y 20 dice: después que murió Herodes, eso es muy notable, quien hoy es una amenaza, el día de mañana simplemente pasa, porque no hay poder que permanece para siempre, solo el reino de Dios. Un ángel del Señor se le apareció entonces en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. En ese momento, amado hermano, en que Jesús no podía decir ni mamá ni papá, en ese momento de completa despojo de protección humana, Dios se encargó de Jesús, se encargó de José y de María y los guardó. Y lo que fue una amenaza inminente se convirtió en una historia de triunfo de la fe de José y de María. Hay otro momento en Lucas capítulo 4, versículos 28 y 30, a lo cual Justin estaba haciendo alusión durante el devocional. Jesús está en la sinagoga y él está leyendo a Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Al terminar, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es un pasaje que está apuntando directamente al Mesías Redentor de Israel. Y él dice: yo soy ese Mesías. Las personas que estaban allí presentes se le alteraron el ánimo de tal manera que dicen los evangelios, voy a hacer una historia recopilada de los evangelios en cuanto a este incidente, dice que lo llevaron a un precipicio para despeñarlo. Ahora usted se imagina, Jesús está leyendo allí, termina, dice esta frase, se levanta a todos los presentes, lo toma la multitud y casi Jesús no está poniendo los pies en tierra. Está al límite de la tierra, ya van a empujarlo para despeñarlo, y en ese instante, mire lo que dice el evangelio.
Pero Él pasó en medio de ellos y se fue. ¡Qué sorpresa! ¿Qué giro en la historia! Dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre ella estaba construido el pueblo, para tirarlo al precipicio. Pero Él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Qué sucedió ahí, Alejandro? ¿Qué sucedió? ¿A dónde estaba la furia? ¿A dónde estaba el número de la multitud? ¿A dónde estaba la fuerza de los que empujaron? ¿A dónde estaba la tenacidad de con este hombre sí acabamos aquí y ahora y hoy es historia Jesús en el noticiero mañana? Simplemente se volteó, pasó entre ellos y se fue. Nadie dijo más nada, nadie lo tocó más, nadie le agarró de la mano, nadie levantó la voz, simplemente se fue. Eso es poder. ¿Se dan cuenta? Jesús no alzó la voz. Jesús no discutió con nadie. Jesús no le dio la galleta a nadie, no amenazó a nadie. Y tú verás, tú sabes quién soy yo, tú verás. Dio la vuelta y se fue. Porque según Juan, su tiempo no había llegado. Y punto. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 20. Algunos de los maestros les respondieron: bien has dicho, maestro. Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Jesús estaba en la última semana de su vida. Se encontraba en el templo, desde el capítulo 20 en adelante. Allí estaba en el corazón mismo de la religión instituida de Israel. Vinieron aquellos que estaban esperando toda una vida con una pregunta en su mente para hacérsela a Jesús. Es como aquella persona que 3 años atrás estaba sentado en una mesa, llega un fariseo y le dice: ¿sabes qué? Jesús estaba en la plaza y dijo tal cosa, y me dejó pensando. Y él dice: si yo hubiera estado allí, yo lo hubiera dicho, y con eso sí, no hubiera respondido. Y que 6 meses después estaba de camino haciendo compra en el mercado y que llega una mujer y dice: ¿sabe qué? Jesús hizo tal cosa y era sábado. ¿Y qué autoridad tendrá ese hombre? Si yo hubiera estado allí, yo hubiera dicho que en la ley de Moisés, ¿sabes qué? En aquel momento Jesús llega al templo y todos los que tenían una pregunta guardada desde hace mucho tiempo vieron la ocasión para hacerlo. Llegó alguien y le dijo: había un hombre que se casó y murió. Quedó la mujer viuda. Luego se casó con el hermano y el hermano y el hermano. Todos fueron muriendo como fichas de dominó, fueron cayendo a sepultura, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. En la resurrección, ¿con quién se casará la mujer? Esto lo dice alguien que no creía que había resurrección. Llegó otro y le dijo: ¿es lícito dar tributos al César, sí o no? Si él decía que sí, lo iban a tildar como que de publicano y pecador, como un traidor. Si decía que no, tenía toda la exhibición del ejército, de la autoridad romana, que decía: te opones al César. ¿Qué iba a responder Jesús? Y así fueron uno tras otro preguntarle. Llegó aquel que le dijo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Muéstrame tu licencia. ¿Eres fariseo? ¿Eres escriba? ¿Eres sacerdote? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y una tras otra Jesús fue respondiéndole y respondiéndole, hasta que llegó este momento
en que algunos de los que estaban en el otro bando opuesto a Jesús, luego de ver las respuestas de Jesús, la autoridad con que enseñaba, la sabiduría en que se manifestaba, dice: bien has dicho, maestro. Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Amado hermano, estar en medio de un grupo mayoritario opuesto a una verdad que tú has creído intimida. Para vencer en un diálogo no es suficiente tener la verdad, sino también la autoridad para poderla defender. Allí no lo ayudó ni Pedro ni Juan, le dijo: oye, búscame allí inteligencia artificial, ¿qué es lo que dice? Allí no hubo ayuda tecnológica, ni hubo nadie que viniera en su rescate. Él era la palabra de vida y fue dando respuestas pacientemente, amorosamente, tiernamente a cada uno que tenía una pregunta inquisidora, oponiéndose a él. Amado, pero Él es quien tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento. Y Él sabe dar respuesta a las preguntas más profundas y aún rebeldes de nuestro corazón. Él tiene poder. Amén. En Juan capítulo 7, versículo 30, el 45 al 46, se nos presenta una manifestación de aquellos que habían enviado oficiales para prender a Jesús. Dice así en versículo 30 del capítulo 7: entonces quisieran arrestarlo, pero nadie le echó la mano porque aún no había llegado, dilo, su hora. Los guardias del templo vinieron a los jefes de los sacerdotes, leo el 45, y a los fariseos, quienes lo interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. Sabe que los romanos tenían su propio ejército y oficiales, pero el templo también tenía sus guardias que cuidaban la solemnidad y el respeto y el orden en el templo y todas las márgenes de la vida religiosa de Israel. A estos fueron los que enviaron para de una vez y para siempre traer arrastrado a Jesús. Ellos entonces, en medio de la multitud, según daban un paso, iban escuchando lo que Jesús iba enseñando. Cuando estuvieron ya de cerca, estaban convencidos de que Él no era un simple hombre, no un simple maestro, no solo un profeta. No sabía qué era, pero ellos dijeron: nunca un hombre ha hablado así. Déjame decirte yo no puedo imaginarme qué es lo que asombró a esos hombres. Esos hombres tenían espadas, Jesús no. Esos hombres podrían tener lanzas, Jesús no. Esos hombres tenían autoridad delegada, Jesús, humanamente hablando, no. Esas personas tenían oficio reconocido, Jesús, humanamente hablando, no. Pero esto sí, cuando Jesús habló, ellos callaron, guardaron sus manos y se fueron meditando. En Mateo capítulo 7, el último versículo del Sermón del Monte, dice que las personas se asombraban al ver sus enseñanzas. Y también en Marcos capítulo 13, versículos 54 y 57 nos dice que ellos se preguntaban unos a otros: ¿de dónde viene esta autoridad? No tiene título, no tiene cátedra, no tiene una oficina en el templo, no tiene padre sacerdote. ¿De dónde viene esta autoridad? Para hablar de lo común que era Jesús, dice: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Sus hermanos no son Santiago, José, Simón y Judas? Dice: y se escandalizaban a causa de él. Amado hermano, hoy, muchos años después, ni por el testimonio de las Escrituras pudiéramos nosotros jamás imaginar lo impresionante de la presencia y la palabra de Jesús. Un hombre sencillo, común y corriente, que no tenía otro distintivo
que la unción del Padre sobre él. Fíjense si Jesús se pasaba por una persona común y corriente, que Judas, para traicionarlo, tenía que dar una señal. Al que yo besare, ese es. No dijo el más alto, el mejor vestido, el que siempre tiene la palabra, o el que... No había nada en él humanamente que tuviera atrayente, porque el mismo Isaías dice: le veremos sin hermosura para que le deseemos. Un hombre común y corriente, pero con un amor increíble, con una unción indescriptible, con una autoridad y un poder indomable. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ya Jesús, terminando su vida, puesto en exhibición en el palacio de Pilato, él le interrogaba diciendo: ¿te niegas a hablarme? Juan 19, del 7 al 12. Tú te niegas a hablarme a mí, tú sabes que yo tengo autoridad para dejarte en libertad, o tengo autoridad para matarte. No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba. Y dicho esto, como no hallaba en él un pecado para condenarle, dice: desde entonces Pilato procuraba dejarlo en libertad. Déjame decirle que Pilato fue impresionado, intimidado, acobardado por la presencia de Cristo en su palacio. ¿Qué había en él? Dime, ¿acaso no era cierto que con una palabra él podía matarlo y dejarlo libre? ¿Por qué de un hombre encadenado, solitario, entregado, pudiera él sentirse tan amenazado y tan tembloroso en su presencia? Porque ciertamente ningún poder de este mundo, por muy encumbrado que esté, por muy establecido que esté, por muy alardoso que sea, podrá jamás contra la autoridad y el poder de nuestro Cristo. Nadie. Amado hermano, cuando pienso en estos pasajes y estos cuadros que cuelgo en mi casa mental para meditar en cuanto al poder de Cristo, reflexiono y pienso: los poderes de este mundo pueden ser muchos. Político, como Roma; religioso, como escribas, fariseos y sacerdotes; social, como la multitud que quiere despeñar a Jesús; natural, como la muerte. Cualquiera que sea el poder de este mundo, pueden ser muchos y pueden ser variables en cuanto a su poder, pero nada podía intimidar a Jesús. Nada. El mínimo esfuerzo de Dios vence el poder más grande de esta vida. El mínimo esfuerzo. Herodes quiere matar a Jesús. Voy a hablarle en sueño. Y ya, cambió la historia. La multitud quiere matar a Jesús. Se voltea y pasa entre ellos. Los guardias vienen a apreciar a Jesús, apresar a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Sigue hablando. Nada lo sobrecoge, nada lo mueve del paso, nada lo derriba. Amado hermano, los poderes como Roma y los sacerdotes y el poder religioso y la multitud y la cultura imperante, todo eso puede intimidar a cualquier cristiano hoy en día. Son muchos, con más recursos, mejor posicionados que cualquier iglesia. Pero déjame decirle que nosotros somos cual David.
Tú vienes contra mí con ejército, espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Y con esa autoridad delegada por el cielo, nosotros podemos vencer cualquier sistema del mundo. Esa fue la historia de la iglesia del libro de los Hechos. La oposición no terminó con la muerte de Jesucristo, sino que continuó con sus seguidores. Capítulo 4, 5, 6, 7 y el resto del libro de los Hechos. Una y otra vez los poderes de este mundo se levantan contra la iglesia incipiente, tierna, inmadura, pequeña, indefensa, pero con poder de Dios sobre la tierra. Nada pudo detenerlo. El evangelio llegó a Roma, estremeció el imperio cayó, la iglesia permanece. Aleluya. No nos confundamos. Hay poder en Jesús. Nuestra vida es muy pequeña para valorar la grandeza y la majestad de nuestro Cristo. Necesitaremos una eternidad para contemplarla en maravilla y alabarla por siempre. No hay ideología de género, no hay sistema legal, no hay comunismo cochino, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en China, que se pueda oponer a Jesucristo el Rey. Él reina. Él reina. Aleluya. ¿Qué puedo decirte a ti, amado hermano? ¿A qué le temes a este mundo? Al poder de la enfermedad, al poder de la soledad, al poder de la carencia. ¿A qué le temes a este mundo? ¿A qué le temes? Nada puede separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y en Él eres más que vencedor. Y puedes estar seguro. Hay poder en Jesús para ti. Por tanto, cuando te sientas amenazado y vengan los desafíos de la fe, guarda la fe. Guarda el valor. Guarda la santidad. Guarda tu lealtad al Rey de Reyes. Él sabe pagar, Él sabe premiar, Él sabe defender, Él sabe guardar tu corazón, Él sabe darte la corona de la vida. Al que venciere, Él le dará la corona de la vida. Guarda la fe. No te acobardes, ni te intimides por nada de este mundo. Guarda la fe. Mantente firme en tus convicciones. Sé hombre, sé mujer, entera de pie a cabeza para Dios. Aleluya. Profundiza tu alianza con tus hermanos. Somos el ejército de Dios. Ningún hombre es una isla. Y si es isla, se hunde. Vamos a estrechar nuestros brazos, vamos a acercar nuestros hombros, vamos a caminar juntos, alentarnos. Si uno cayere, el otro lo levantará. Pero ay del que vaya solo. Oremos, vayamos por el mundo orando. Hay poder en el nombre de Jesús. Oremos por los enfermos. Oremos por los desconsolados, oremos por los necesitados, oremos por los cautivos, oremos, ministremos oración y poder de Dios en la oración. Toquemos a la gente, abracemos a la gente, estemos presentes en el dolor, en el quebranto, en la oscuridad, en las tinieblas, en la soledad, en la enfermedad. Estemos presentes. Hay poder en Jesús para cambiar la historia de cualquier ser humano, aquí y ahora. Y ese poder está sobre ti en el nombre de su Hijo. Ora por la gente, bendice, ministra vida a la gente. Asaltemos de una vez para siempre a este mundo, que las puertas del infierno se estremezcan, sabiendo una vez más que hay poder en el nombre de Jesús. Prediquemos el Evangelio, consolemos a los afligidos, compartamos con los pobres. El reino de Dios ya está aquí.